Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Tenemos sorpresas, ahí va un avance. Ahí están algunos de los temas que nos esperan esta noche. Y para comenzar, nos vamos hasta Cantabria para saludar a nuestro primer invitado, Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, don Mariano. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches a todos. Un placer que estés aquí con nosotros. ¿Sabes lo que tenemos en la mesa? No lo puedes sorpréndeme. Ver. No lo puedes ver porque este es un santo grial. Mira tú, uno. Hay muchos, ¿eh? Por eso tenemos uno. Este es nuestro primer... Luego te explicaré por qué, ¿vale? Este es nuestro invitado, un escritor prolífico. Llevas más de 30 libros, me dicen. No, 30 con Inmortal. 30. Utilizamos... Sí, publicados, no escritos. Publicados, vale. Publicados. Te han dado algunos premios como Premio Novela de la Ciudad de Jaén. Ordinario en el peor sentido del término. Y entonces es una vía de escape, una vía de supervivencia que de otro modo, pues a mí, en fin, se me haría muy cuesta arriba soportar pues la cháchara, el ruido. Antes, hace un ratito, escribía yo también un post en Facebook diciendo pues que falta piedad, se ha olvidado la palabra perdón y hay mucha insensibilidad, de manera que la escritura es un refugio. Ya, no será para ganar dinero, porque no, para que... sobrevivir en otro sentido más espiritual, más auténtico, digamos, ¿no? Porque los escritores... Ya sabes, los escritores históricamente han ganado muy poco dinero y ahora aún menos. Sí. Eres licenciado en Historia y es muy curioso porque, vuelvo a decirte, te utilizamos entre comillas con todo el cariño y con todo el respeto porque gracias a ti y a algunos otros invitados, pero a ti especialmente, dais un toque a la historia desconocida, de una historia que ya, bueno, está escrita, pero dais esos toques diferentes que hacen que uno vea las cosas de manera quizá más real, más cercano a eso que dices, ¿verdad? Pues es posible. Yo, como digo, antes habías puesto una introducción para el segundo bloque de vuestro programa a propósito del cine. Yo digo que yo siempre he sido un Goonie toda mi vida. Entonces, los Goonies buscan aventuras, buscan el tesoro, el barco del pirata, buscan ese lado, esa trastienda de la historia, ¿no? Y aún sigo siendo un Goonie desde el punto de vista de la historia también. Tenemos aquí un especialista en Goonies, luego lo vas a conocer. Este es nuestro primer invitado. Vamos a aprovechar, gracias a ese libro, ese trabajo que acaba de hacer que se llama Inmortal, para hablaros de la inmortalidad ahora y en la historia. Comenzamos tras esa primera introducción. Nuestro primer tema de hoy es la inmortalidad. Hay visionarios, científicos, que están asegurando que en un breve lapso de tiempo nuestra vida cambiará radicalmente. Os damos un ejemplo. Para el 2045 seremos inmortales. Ese es el futuro, según Ray Kurzweil. Escuchemos algo más de lo que nos dice sobre nuestro futuro. Lo recogemos del canal Efecto Nine. Tendremos computadoras del tamaño de células, pequeños robots que podrán moverse por nuestra sangre.
podremos superar las enfermedades y la vejez, y podremos archivar nuestros pensamientos. Así que si algo se nos olvida, o por así decirlo se borra, podremos recuperarlo. También podremos extender nuestras vidas indefinidamente. Extender nuestras vidas indefinidamente, ser inmortales. La inmortalidad es nuestro primer tema de hoy. Nuestro invitado la ha estudiado y viene para darnos algunos datos. No sé, Mariano, si te gustaría ser inmortal, te lo pregunto. Yo creo que no, fíjate, porque yo creo que la inmortalidad a solas pues es muy triste, ¿no? Significa decir adiós a todas las personas y a todos los perros, que en mi caso es muy importante, con los que has vivido o con los que vives o que tuvieron a bien pasar sus días contigo. De manera que la inmortalidad a solas, porque en última instancia estarías solo, no me gusta. Ya. Y salvo que todos esos otros seres a los que quieres, a los que amas, también lo sean. Pero me temo que, como todas las cosas, como todos los grandes avances, si es que fuese este un avance científico, estaría vedado para los pobres. Sí. Y sería exclusivo para los ricos. Seguramente, seguramente. Dicen que el 45 casi llegamos, bueno, vamos a llegar, yo creo, a esas fechas. Igual podemos todavía intentarlo. Te decía que tenemos aquí un cáliz. Está Francisco Javier Millán. Si quieres saludarle. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Además nos conocemos por las redes sociales, no en persona, y te sigo además porque tus libros me resultan muy interesantes y eres una gran fuente de inspiración, que lo sepas. Muchas gracias, no lo imaginaba. Uno no sabe hasta dónde llegan las cosas. Pues tenemos aquí el cáliz y otra serie de cosas para hablar luego de Indiana Jones, pero tiene que ver un poco con todo esto. La inmortalidad no es de ahora, ¿verdad? Viene de muy antiguo, ¿verdad, Mariano? Sí, es cierto. Mira, desde el mito del Edén, el mito bíblico del Edén, a el mito de Etelenti, decían que dos parejas de dioses partieron de Telenti a distintos lugares del mundo, a África, Asia, a Europa y a Egipto, en ese caso, según esta leyenda, Amón y Amaonet, y fundarían allí la civilización egipcia. Pero también en la mitología griega encontramos el jardín de las Hespérides, un jardín maravilloso que estaba situado en un lugar desconocido de Occidente. Algunos le han situado en el norte de África, otros, y esto sí que es interesante, como Estrabón en su geografía lo situaban en la península ibérica, en Tartesos, justamente, y mira tú qué casualidad, donde también ubican algunos, la Atlántida. ¿Vale? Entonces la historia, bueno, el Jardín de las Hespérides fue un regalo que la diosa Gea hace a Hera como regalo de bodas con el dios Zeus, y allí había unas manzanas que concedían la inmortalidad. Y el 11º trabajo que le encargaron a Hércules fue robar las manzanas. Bien, si te fijas, en el Edén tenemos una manzana que proporciona la inmortalidad. Aquí también tenemos unas manzanas en el Jardín de las Hespérides que tenían el mismo don, ¿no? La misma virtud. Existe el mito de Avalon, por ejemplo, en la historia artúrica, y ya que mencionas el Grial, donde también se supone que Arturo es llevado herido después de haberse enfrentado con su hijo, pero no muerto, ¿no? De aquí exista la leyenda de que tal vez regrese algún día a reinar en Inglaterra. Es decir, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué hay tantos mitos a propósito de un tiempo en el que fuimos inmortales? ¿Por qué he mencionado o he deslizado la palabra Atlántida? Porque parece haber existido, según esa mitología, según esas creencias, una suerte de edad de oro, donde el hombre era inmortal y por alguna razón perdió esa virtud. En el caso del mito Atlante, ya lo sabemos. Hay una pérdida de valores, los atlantes que habían sido pacíficos se lanzan a la guerra, pierden esa parte divina que tenían y a raíz de ahí se va al garete la civilización y por ende la edad de oro, y comienzan a ser, en el caso mítico del Edén o de otros que hemos comentado, el hombre comienza a ser mortal. ¿Existió físicamente un hombre inmortal o es solo un mito? ¿O es el sueño de una noche de no sé qué verano
buscando lo que tal vez un día fuimos. O tal vez, Miguel, y esto sí que es siniestro, alguien en el instante en que nos concedió la conciencia, algo que aparentemente mi perro no tiene, nos alejó de la inmortalidad porque nos hizo tomar conciencia de nuestra mortalidad, de que no somos eternos. Mi perro es inmortal, en su mente lo es, no es consciente, como somos los humanos, del transcurso del tiempo, del deterioro biológico y finalmente de nuestra muerte. Por tanto, ¿existió una edad de oro física o existió una edad de oro mental, como la de mi perro? Digo que lo dejas y te quedas tan tranquilo. Y Noé, Adán y Matusalén, como decíamos en esa primera introducción, que tuvieron 900 y pico años y del cual habla la Biblia, pertenecían a esa... Sí. Yo creo que, a ver, en la Biblia, si la tomamos al pie de la letra, suceden cosas asombrosas, como por ejemplo que los muertos salen de sus tumbas y van a visitar a sus familiares. Eso dice Mateo cuando muere Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos, Miguel? ¿Sucedió eso? ¿Realmente hubo un eclipse cuando murió Jesús en la cruz y solamente se vio en Jerusalén? ¿Qué tipo de eclipse era aquel? Habría de haberse visto en todo el mundo, al menos en el hemisferio norte. No, yo creo que todas esas cosas forman parte de esto que estoy diciendo. ¿Por qué en tantos lugares, y en este caso en la cultura judeocristiana igualmente, se hace referencia a un tiempo en el que los grupos humanos, tal vez no hay que tomar a Noé como un individuo, sino como un grupo humano, o como una civilización, se prolongó en el tiempo mucho dilatadamente, ¿no? Pero no un hombre individual. En todo caso, tampoco eran inmortales, porque finalmente acababan palmándola, ¿no? Con 900 o con 700, me da igual. No, yo creo que hay que tomárselo de otro modo esto, ¿no? Yo sí creo que existe... Es decir, yo creo que los sueños nacen por algún motivo, y si el hombre sueña o soñó con ser inmortales, porque alguna base debe de tener todo esto. Es lo mismo que sucede, pues no sé, en la mitología, en las tradiciones egipcias, que tanta repercusión han tenido en muchos aspectos en la cultura cristiana, por ejemplo, ¿no? Es decir, que a Osiris, su hermano Set, lo trocee, fraccione su cuerpo en 14 trozos. Curiosamente 14. Curioso, 14, exactamente los mismos que tiene un Vía Crucis, si añadimos el de la resurrección, los mismos que tiene en el Codex Calistinus las etapas del Camino de Santiago, que obviamente no podrían hacerse en tan solo 13 días, en 13 etapas, más la última, la de llegar a la costa Finisterre, que sería la 14. ¿Por qué todo esto guarda tanta relación? ¿Qué sucede? Porque hay esa creencia extendida que impregna a distintas culturas de que es posible trascender la muerte. ¿Estamos hablando de una muerte física o estamos hablando de una muerte diferente, de un renacer, de una iniciación? Te saludan ya desde Costa Rica, la familia está, dice, cenando con nosotros, también desde Uruguay, desde Murcia, y alguien dice, inmortal y perderme el más allá, ni de coña me pierdo esa fiesta, dicen. Es decir, pues, sí. Está bien, tomárselo con humor. Sí, sí. Es decir, que queda ese recuerdo de quizá una antigua cultura, has dicho un tiempo de oro, y sin embargo ahora los científicos, venimos al momento, están ya trabajando en ello y lo dan como algo cierto. Bueno, yo obviamente ni soy científico, carezco de conocimientos suficientes para valorar esa noticia y esas afirmaciones, que respeto profundamente desde mi ignorancia. Lo que sí me da vértigo es las consecuencias que eso puede tener a nivel de todo tipo de escenarios. Ya no hablaré solo del político, del económico... Imagínate políticos que duraran 300, 400 años, ¿eh? Pues bueno, fíjate, tampoco serían inmortales, durarían mucho, pero no serían inmortales.
Pero si hablamos de inmortalidad, debemos de hablar de inmortalidad en el estricto término del término, no valga la redundancia, es decir, de no vernos abocados a morir. Y a mí eso pues me genera muchas dudas, me genera pánico y espero, seguramente será así, no verlo. Vale. Y como tú dices, seguramente estaría solamente al alcance de unos cuantos pocos ricos. Has hablado del Camino de Santiago. ¿Qué tiene que ver el Camino de Santiago? Decías que tiene 14 etapas con la resurrección. No sé si resurrección o inmortalidad. Pues esa es la gracia, porque el Camino de Santiago es un camino de iniciación, es un camino de transformación. No solo es un camino físico, sino que a lo largo de él, si el peregrino lo hace de un modo consciente, al igual que sucedía con el trabajo alquímico, no solo se obtenía una sustancia física, como era supuestamente la piedra filosofal, sino que paralelamente el alquimista se iba transformando interiormente. Y en el Camino de Santiago debería de suceder lo mismo si se hace de un modo consciente. Y la gracia del asunto, Miguel, es que el Codex Calistinus, que escribió Emery Picot en el siglo XII, que son 5 libros, uno de ellos es una primera guía del camino, pues contiene las etapas del camino y te dice que son 13. Y dices tú, ¿cómo es posible que en 13 días podamos hacer el camino? Y lo gracioso es que algunas de esas 13 etapas, algunas son cortitas, por ejemplo, de Vizcarreta a Pamplona o de Pamplona a Estella, pero luego resulta que te encuentras otras de 70 kilómetros o de 85 kilómetros, como por ejemplo la de que va de Nájera a Burgos. Y es imposible que un peregrino normal haga esa distancia. ¿Por qué este desequilibrio en las etapas y por qué 13? Bueno, pues como te decía antes, es curioso porque son el número de etapas o de estaciones de un Vía Crucis. Si la última etapa del Codex Calistino, que acababa en Santiago, le añadimos la última y definitiva, la que conduce al peregrino hasta Fisterra, tenemos 14. Es decir, tenemos la estación del Vía Crucis de la Resurrección. Los 14 fragmentos del cuerpo de Osiris, como te decía antes, que es resucitado después por su hermana esposa Isis. ¿Qué juego es este? ¿Por qué existía en el antiguo Egipto una peregrinación del estilo a la del Camino de Santiago a lo largo de los distintos templos dedicados a los dioses? Y en uno de ellos, en Abidos, estaba la cabeza de Osiris. Justamente a Prisciliano, que algunos dicen puede ser quien estuviera enterrado en Compostela, también le cortan la cabeza, igualmente que a Santiago. ¿Qué juego es este? ¿Por qué al río Nilo lo llamaban Vía Láctea y al Camino de Santiago los alquimistas medievales igualmente le llamaban la Vía Láctea? ¿Qué relación existe entre todo esto? ¿Qué transformación se producía en el individuo que hacía esa peregrinación en Egipto o la hacía conscientemente en el Camino de Santiago y que lo transformaba y que por eso tal vez encontraba, entre comillas, una piedra filosofal? ¿Por qué en el cementerio de Santa María de Noya hay una serie de lápidas sepulcrales que algunos dicen que no sirvieron para tapar ninguna tumba, que están repletas de símbolos que los historiadores oficiales dicen que son símbolos gremiales, pero los historiadores heterodoxos dicen que son símbolos de iniciación, donde el cantero, el iniciado, grababa su antigua identidad y la nueva renacía? ¿Qué juego es este todo el rato jugando entre la vida y la muerte, como te digo? Porque en la Catedral de Jaca, en el pórtico oeste, encontramos una inscripción donde dice: si quieres vivir tú que estás sujeto a la ley de la muerte, ven suplicante, desdeñando venenosos placeres, limpia tu corazón de vicios mundanos para no morir una segunda muerte. ¿Qué sucede en el juicio de Maat, en el juicio egipcio? Si el corazón del difunto pesaba más que la pluma de Maat, la diosa Amit devoraba el corazón del difunto, es decir, sufría una segunda muerte. Por tanto, todo es un juego de muerte y resurrección a lo largo del camino, en la mitología egipcia y en otras muchas. De manera que sí se puede alcanzar la inmortalidad si la interpretamos de este modo, una inmortalidad o un renacimiento, una muerte iniciática y el renacimiento de una nueva vida, una nueva transformación.
para colmo, el Santo Grial que tenemos aquí, que luego vamos a hablar en relación con Indiana Jones de todo ello, también da la posibilidad de esa vida eterna. Bueno, el Santo Grial cristiano es el último en llegar. ¿Ah, sí? Sí, hombre, quiero decir, vamos a ver, el caldero de Dagda de los celtas ya proporcionaba la misma posibilidad, es decir, te concedía, curaba las heridas, podía conceder la inmortalidad. El Grial cristiano, como casi siempre, en la mitología o digamos en la cultura cristiana, se superpone a otras anteriores, a otros cultos paganos que ya hablaban de lo mismo. Todo lo que acabo de mencionar aquí guarda relación con esto. Por otra parte, en la tradición medieval poética, pues hubo 3 autores que hablaron del Grial, pero solo uno de ellos lo cristianiza. Me explico. Chrétien de Troyes habla del Grial, pero no decía qué es. No dice en ningún momento que se trate de un cáliz, ni mucho menos el de la Última Cena. Dice que era de oro y de piedras preciosas, pero no lo describe. Wolfram von Eschenbach dice que era una piedra, una gema, una esmeralda, engarzada en la corona de Lucifer y que se desprende de esa corona y cae a la tierra. Una gema, una piedra que custodian los caballeros templarios en un castillo mitológico llamado Montsalvat. Tampoco dice que sea una copa, ni mucho menos la de la Última Cena. Solo Robert de Boron es el que dice que el Grial es la copa que empleó Jesús en la Última Cena. De manera que, si de los 3 que mencionan ese asunto, solo uno de ellos hace referencia a que sea un objeto cristiano, pues pierde peso en ese sentido, no musculatura en cuanto a sus posibilidades mágicas, pero sí en su vertiente cristiana. En realidad, lo que hacen esos poetas es recoger lo que te he dicho antes, toda esta tradición de objetos, como el caldero de Dagda y otros, el cuerno de la abundancia, todas estas cosas que podían conceder al hombre ese sueño que anhela desde siempre. Tal vez erróneamente, como he tratado de insistir a lo largo de toda la conversación, tal vez lo que concede no es una inmortalidad física, sino otra. Ya. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Primeros datos de este asunto que estamos tratando hoy. Hay más, si queréis redes sociales abiertas, Blanco Radio, por si queréis intervenir o mandarnos algún saludo desde cualquier parte del mundo que estéis escuchando. Hay más datos y más personajes que tienen que ver con este asunto que hoy tratamos. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. En la literatura, incluso en la historia, existen personajes más cercanos a nosotros que han tenido el don de la inmortalidad. Uno de ellos, quizás el más conocido, es el conde Saint-Germain. Raquel de la Morena nos ofrece información. Un personaje del que no conservamos demasiadas fuentes históricas fiables, ya que muchas, ya os adelanto, están llenas de exageraciones. Ni siquiera se sabe cuándo ni dónde nació. Él mismo se ocupó de envolverse con un halo de misterio, ya que siempre reconoció que Saint-Germain no era su nombre real, pero ocultó el verdadero y su país de origen. Llegó a este mundo entre 1690 y 1710. Como veis, se usa una horquilla de 20 años. Según la leyenda, nació en 1691 en un castillo de los Montes Cárpatos. De hecho, quienes lo conocieron coinciden en señalar que era un hombre carismático, muy cultivado e interesado en las artes, la medicina, la ciencia, la política. Son datos de este misterioso personaje conocido como el Inmortal. Tratemos de conocer algo más. A lo largo de la historia hay un montón de personajes o algunos personajes que dicen haber tenido ese don físicamente. Uno de ellos es el conde de Saint-Germain, que como hemos escuchado en esa pequeña introducción, datos muy extraños acerca de él, ¿verdad? Sí, es verdad. Como decía en la introducción,
los datos son confusos, en parte aposta, parece ser, por este sujeto o por quien intentó construir una biografía verdaderamente brumosa, ¿no? Es un personaje que, sin estar presente en esta última novela que he publicado, en Inmortal, porque no aparece en ningún momento, es un personaje en el que yo me inspiré para construir a otro de los personajes de esa novela. ¿Quién demonios fue este hombre? Bueno, pues es muy curioso, porque una de las versiones que se dice, y también en la introducción se comentaba, le sitúan en su nacimiento en la zona de los Cárpatos. Algunos dicen que era el hijo del último príncipe de Transilvania, tal Federico Rákóczi II. Y es muy gracioso porque, claro, estamos en Transilvania, Miguel. Que supuesto noble transilvano también transitó o transita por la vía de la inmortalidad, justamente otro de los personajes centrales de mi novela, ¿no? Sí. El Conde Drácula. Del que luego hablaremos en la del que luego hablaremos. Sí. Y este paisano, el conde Saint-Germain, pues se le atribuyen, para empezar, una longevidad enorme, una gran capacidad para seducir a los cortesanos, se le ha vinculado con la francmasonería y sobre todo y especialmente con la alquimia. Se le sitúa en la corte de distintos reyes, Luis XV, Pedro el Grande. Le apreciaban en esos sitios, se le atribuye también viajes a lugares exóticos, el Tíbet, África. Decían que tenía una gran fortuna, que era capaz de multiplicar los diamantes como si fuera un mago. Y bueno, incluso se le atribuyen también curaciones inexplicables, como hizo a un mariscal francés, Bellis, si no recuerdo mal. Y este hombre, pues dicen que le invitó a ir a Francia, a París, que le puso a su disposición un laboratorio magnífico, y ahí comienza la leyenda alquímica. Después, bueno, pues ha sido visto, decían, en distintas cortes, en distintos tiempos y con distintos nombres. Incluso, fíjate, se le ha atribuido ser el inspirador de los Iluminados de Baviera, o incluso, y esto sí es gracioso, ser el hombre que pudo inspirar a la figura del conde de Montecristo, a Alejandro Dumas. Humberto Eco también le menciona en El péndulo de Foucault, o se inspira en él, más bien, para uno de los personajes, en fin. Y hasta ya como Casanova le menciona en sus memorias, lo califica, sí, de impostor, y bueno, le pone a parir, pero al mismo tiempo demuestra conocerlo, con lo que parece que el tipo sí que existió, el conde de Saint-Germain, o existe. ¿Lo dejas ahí en interrogantes o sigue existiendo? Bueno, no lo sé. Tenía que ver con la alquimia. Hay otro personaje también, Nicolás Flamel, que tiene mucho que ver con esto, y quizá lo que perseguía la alquimia, aparte de la piedra filosofal, era eso, la inmortalidad. La inmortalidad, sí, porque la piedra filosofal tenía entre las virtudes posibles, además de hacer rico a quien la obtenía, porque transformaba los metales impuros en puros, es decir, podía convertir plomo en oro, pues transformaba al individuo. Se podía consumir el elixir de la vida eterna destilado de la propia piedra filosofal, pues sería inmortal. En el caso de Nicolás Flamel, es otro de los personajes que, mira tú por dónde, también nos vincula con el Camino de Santiago. Este hombre, que vivió a caballo entre el siglo XIV y XV, bueno, pues era un escribano, un librero, al que se atribuye el haber encontrado un grimorio misterioso que no supo entender, no supo traducir, no supo interpretarse. Estuvo trabajando en su interpretación y en su estudio durante 21 años, hasta que se lanzó a hacer el Camino de Santiago, y dicen que en León encontró a un rabino, al maestro Cánchez, que le tradujo, le explicó los secretos de ese grimorio, y a partir de ese momento, una vez regresa a París, este hombre, Nicolás Flamel, pues comienza a exhibir un poder económico sospechoso. Se ha atribuido por ello que había obtenido la piedra filosofal y se había hecho inmortal. Lo cierto es que, al parecer, tanto él, Nicolás, como su mujer, Pernelle, fueron enterrados en su momento. La gracia del asunto es que hubo un momento en el que se exhumaron sus restos y se encontraron con la sorpresa de que sus tumbas estaban vacías. ¿Qué me dices? Lo que, claro, no se sabe si es porque
A ver, dicen que les enterraron en el cementerio de Saint-Jacques de la Boucherie y bueno, pues encontraron la tumba vacía, bien porque, yo qué sé, a lo mejor pensaban que tenían la piedra filosofal y mucho oro y los ladrones de tumbas abrieron esas fosas, o por el contrario, le damos crédito a las leyendas y a lo mejor simularon su muerte. En cualquiera de los casos, hemos vuelto indirectamente al Camino de Santiago, a esa Vía Láctea que proporcionaba la inmortalidad, a un camino que aparentemente finaliza en el Pórtico de la Gloria, en la Catedral de Santiago, y en el Pórtico de la Gloria, entre los 24 ancianos del Pórtico de la Gloria, hay 9 ancianos que llevan matraces, es decir, que son alquimistas. Volvemos por donde anduvimos, Miguel. Qué curioso lo que te decía, como cuando empiezas a ver la historia de otra manera, como la veis vosotros, descubres cantidad de asuntos que permanecen ocultos para los legos como yo. No, yo creo que es una cuestión de dioptrías. Sí. Es una cuestión de dioptrías. Uno va a la óptica y de pronto te ponen los cristales adecuados y ves mejor. Es el juego de los 7 errores del periódico que están ahí. Y es evidente que están ahí, pero pues no los ves. O tal vez, Miguel, simplemente es el pecado de los soñadores y el que está equivocado por completo soy yo. Bueno, no lo creo. Te saludan desde Costa Rica, desde Edmonton, Canadá, y desde Zacatecas, en México, desde Harrison, en Nueva York también, y otro montón de lugares. 2:42, 43 ya, 1:43 en las Islas Canarias. Además, enseguida vamos con ese otro personaje de la noche que ya veréis. Radio Nacional de España, la que quieres. El rincón favorito de Imanol Durán está en Valencia. Sin duda, lo que yo más disfruto es subirme a una de estas barcas típicas de la Albufera y disfrutar del que es uno de los mejores atardeceres de nuestro país. Es ahora o nunca. Cuidemos la naturaleza. Objetivo RTVE. Agenda 2030. Y recuerda, juntos paso a paso, los domingos a las 7 de la mañana. RTVE, la que quieres. Es Drácula. Llevo una eternidad esperando a un hombre de tu fuerza. ¿Qué clase de hombre se arrastra hacia su tumba en busca de esperanza? Un hombre desesperado. Los turcos amenazan con destruir mi reino. Están a punto de llegar. Quiero el poder para salvar a mi pueblo. Salvar a mi familia. Tu salvación está en la oscuridad. Claros ahora. Bienvenido a mi morada. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Cuando uno piensa en inmortalidad, enseguida surge ese personaje, ¿verdad, Mariano? Sí, es cierto, porque vamos a ver, es muy gracioso esto. Es cierto, sí, porque Bram Stoker creó un personaje que es un icono. Es decir, hay 3, 4 personajes en la historia de la literatura con solo siluetear su perfil, ya sabes de quién hablamos. Drácula es uno, Sherlock Holmes es otro, Peter Pan es otro, y Sancho Panza o Don Quijote son otros. Es cierto, lo gracioso de esto y lo misterioso a la vez, Miguel, es que Bram Stoker es el típico atleta que fue incapaz de dar un salto nunca mayor de 1 metro y de pronto, inexplicablemente, da un salto de longitud que supera a Bob Beamon y supera a todo el mundo. Por eso ya hay gente que se ha preguntado cómo es posible que un hombre que puso mucha voluntad al escribir, pero que fue incapaz de hacer nada notable antes ni después de Drácula, creara un personaje tan extraordinario como como Drácula, aunque es el último de los vampiros, porque la
historia de gótica estaba ya más que exprimida, es decir, ya todo el mundo había escrito de los vampiros. John Polidori había escrito El vampiro en 1819, se habían escrito El tío Silas de Le Fanu, ya había el conde Ruthven, el personaje del tío Silas. Es el último en llegar a esta historia. Todas las otras novelas góticas de vampiros se ambientaban en el pasado, pero Bram Stoker sitúa la suya en el presente que él vivía, en 1890 y punto, porque en la novela no dice exactamente el año, y los estudiosos se han vuelto locos cuando pasaron los hechos. Yeah. Por tanto, la pregunta es, y con eso juego yo en mi novela, y con eso juegan algunos autores, oye, ¿y si Bram Stoker, que parecía tener poca imaginación, no imaginó nada, sino que lo que hizo fue contar una historia real? Él mismo, en un prefacio a su novela, publicado en Finlandia, me parece que creo recordar, pero que había escrito en el momento que se publica la novela, dice que todos los hechos son reales y que él conoció a los personajes y que cambió sus nombres. ¿Estamos hablando realmente de personajes reales? ¿Existió alguien en el que Bram Stoker se inspiró y, para camuflar esa identidad, se inventó el rollo de Vlad Dracul Tepes, que no tiene nada que ver con esta historia, que, como dicen los historiadores como Elizabeth Miller, no hay ni una sola base histórica que vincule a Vlad Tepes con el vampirismo, que eso es un cuento chino, y que todas las descripciones que Stoker hace de Transilvania son o pobres o erróneas? Dicen que nunca estuvo allí. En su vida, él no estuvo nunca. Él se inspiró, cogió datos de un libro, pero es que no solo eso, Miguel. Hay 3 fuentes para estudiar Drácula, la novela. Una son las notas de Stoker que tomó durante 7 años, desde 1890 a 1896. En esas notas hay tres bloques, digamos, unas son 49 hojas manuscritas, otras son 30 hojas manuscritas y otras son 37 mecanografiadas. En ninguna hay una sola referencia a Vlad Tepes. En ninguna. La segunda fuente para estudiar Drácula es el manuscrito, que se subastó en Sotheby's y después de muchas historias fue a parar a un granjero de Estados Unidos. Son 541 páginas de diferentes tamaños. Un verdadero patacinal de obra que no se sabe si con certeza responde a la original, porque, y esta es la tercera fuente, las galeradas se perdieron. Se sabe que en principio el protagonista se iba a llamar el Conde Vampir y el título era El no muerto. ¿Quién cambió en el último instante el título y le puso Drácula? Es otro enigma. De manera que, ¿y si realmente Bram Stoker cambió los nombres de los personajes, metió esta historieta tangencial de Vlad Tepes que apenas se le menciona en la novela, y los datos que se mencionan además están confusos porque algunos son erróneos desde el punto de vista histórico, para ocultar una historia real? Ese es un juego que propongo al lector y que es realmente sugestivo. Creo, fíjate Miguel, lo que te digo, de todas las novelas que he escrito y de todos los juegos literarios que he planteado a los lectores, este es el más importante de cuantos he hecho, el juego más también inquietante de cuantos les he planteado. Me quedo con ello. Lo curioso es que el mito de Drácula o de los inmortales, desde este punto de vista, tiene mucho que ver con la oscuridad y con la sangre. Dos aspectos también muy importantes en el mundo del esoterismo, ¿verdad? O del hermetismo. Sí, la idea de que la sangre es la vida, que se menciona a veces en la novela, es real. De hecho, desde la época de Lilith, la esposa o la mujer de Adán, se ha jugado con esa idea. Pero claro, el mito del vampiro. Se supone que cuando el vampiro te muerde, te convierte en vampiro. Claro, siendo esto así, el efecto multiplicador sería terrible. La pregunta es, oye, ¿y por qué cuando Jonathan Harker va al castillo del conde Drácula, allí no hay nada más que 3 mujeres vampiras? Debería de tener un ejército. Se supone que está allí desde el siglo XV. Entonces, claro, y así sucesivamente. De hecho, él propone a Jonathan Harker la idea de que va a ir a Londres con el propósito de, en fin, de moverse, se supone que en un coto de caza más amplio, ¿no? Pero ¿cuántas personas mata Drácula en la novela? A Lucy Westerra,
como mucho al ancianito este que aparece en el cementerio, pero no está claro porque se dice que se rompió el cuello, no se le atribuye exactamente la muerte a Drácula. Ujú. Y a Mina la muerde, pero no la llega a vampirizar del todo. Es decir, flaca cacería, ¿no? Magra cacería, teniendo en cuenta y sin embargo que en el Demeter, en el barco que presuntamente lo lleva a Inglaterra, se los zampa a todos. Ya. Parece un poco absurdo que alguien que quiere llegar a Inglaterra de incógnito mate a toda la tripulación, deje en cambio el diario de viaje del diario de a bordo del capitán, que es donde se lee que ha traído un vampiro, y sin embargo cuando llega a Londres y tiene a su disposición una enorme posibilidad de matar a gente, se reduzca su actividad vampírica a una única chica, a Lucy. Bueno, pero sí tiene que ver... No te digo nada. Sí, Sí. no, es que es todo muy, muy enigmático. Por eso te digo que el mito del vampiro está asentado y hay menciones a ello en las tradiciones, en leyendas y en documentos oficiales de muchos países. ¿Eso quiere decir que los vampiros existen? No. Es probable que ese mito sea un terror ancestral o una necesidad también de creer en una supervivencia después de la muerte, aunque sea por la vía oscura. El hecho de que existan los mitos, aunque habiten sus personajes en Magonia, no quiere decir que Magonia sea irreal. Es otra realidad distinta, diferente a esta nuestra. No quiero que los oyentes pretendan o crean que yo pretendo hacer ver que todas estas cosas son inexistentes. No, no. Los ángeles y los demonios y los vampiros existen porque la gente cree en ellos. Y cuando la gente cree en algo, ese algo existe. Otra cosa es dónde está empadronado ese algo. ¿En la vida ordinaria o en Magonia? Yo creo que en Magonia, pero Magonia no es irreal. Sin embargo, hay series de televisión, muchos jóvenes andan detrás de ese mito de los vampiros. Casi terminando, has hablado de Londres, Peter Pan, otro personaje también que era inmortal. Pues mira, da la impresión, pero en la novela, en Inmortal, juego con otra historia paralela. No solamente reconstruyo aparentemente cómo se pudo escribir Drácula, sino también cómo se pudo y por qué escribir Peter Pan. James Matthew Barrie, que fue el creador de Peter Pan, parece que explora una vía más amable, una vía blanca hacia la inmortalidad, mientras que la de Stoker sería una vía oscura, aparentemente. Pero cuando uno se acerca a Peter Pan, descubre que es un monstruo resentido que no permite a los demás niños hablar de sus madres, que vive en el inframundo, es decir, bajo un árbol, que no se inmuta cuando Wendy recibe un flechazo, que afortunadamente le dan un botón que el propio Peter le ha regalado. Peter mata a adultos realizando respiraciones rápidas 5 por segundo y no se inmuta, dice, me olvido de ellos después de matarlo. Peter Pan es una especie de flautista de Hamelin que se lleva a los niños perdidos, y después de un tiempo hace una criba en Neverland, elimina a algunos de esos niños. En definitiva, ese ser que viste unas hojas, como traje, unas hojas secas, que es una especie de Green Man, es un personaje también siniestro si te acercas a él con detenimiento. La pregunta es, ¿en qué se pudo inspirar James Matthew Barrie para crear Peter Pan y para crear Neverland, ese país de nunca jamás? Pues yo propongo una lectura en mi novela también pues sugerente, no quiere ser la verdad obviamente, sino un sueño de cómo pudo ocurrir todo eso. Inmortal, esta novela pues contiene estas dos recreaciones de Drácula y de Peter Pan, aparte de una historia que se desarrolla en el presente y que vincula a todos los personajes. Pero cuidadito con Peter Pan, que mete mucho miedo, un tipo que se olvida la sombra. Eso da un poco de respeto, ¿no? Tenemos que terminar.
Mariano, espero que hayas estado a gusto con nosotros. Pues yo he estado encantado. Para mí ha sido también terapéutico, Miguel, estar esta hora con vosotros porque, de cierto modo, lo necesitaba. Así que muchísimas gracias. Yo te las doy a ti, porque sé que este libro también hay algo muy relacionado contigo a nivel personal, en esta obra inmortal. Y yo te agradezco primero que lo hayas escrito, te agradezco el trabajo y sobre todo que con esa labor que haces, nos des datos de la historia que nos hace ponernos las gafas de ver. Pues muchísimas gracias a ti por permitirme poder contar lo que siento y lo que he escrito en un programa de radio tan histórico como este, ¿no? Al que conocí, como tú bien sabes, a ti y al programa de una manera más directa, hace muchísimos años en las Cañadas del Teide. Eso te iba a decir. Es una de las mayores experiencias de mi vida que no olvidaré ni dejaré de agradecerte. Eso te iba a decir, que estuviste en las Cañadas del Teide. Últimamente me están haciendo muchas entrevistas porque el día 24 de junio de este mes se cumplen ya no sé cuántos años y allí estuvisteis unos cuantos locos de Cantabria que fuisteis a Tenerife a pasar frío allá arriba, ¿verdad? Unos cuantos locos, dos. Dos locos, bueno, suficientes. José Luis Respuela, al que creo que conoces, sí. Y quien te habla. Sí, había otros cuantos de otros sitios, pero curioso, ¿verdad? De otros sí, había 40.000, pero de Cantabria estábamos dos. Qué increíble experiencia, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue una noche mágica. Hace un par de años que volví a las Cañadas del Teide y te mandé una foto. Mira, sí. Miguel, ¿dónde estoy? Porque nunca lo olvidaré. Fue realmente increíble, pero hoy hablaba con un amigo, con Adolfo Vega, que no sé si me estará escuchando, pero por si acaso, Fito, le contaba esta experiencia y 30, yo le decía... 30 segundos tenemos. Sí, le decía, imagínate, en aquel momento, cuando no había una carretera que bajaba por el Valle de Ucanca a los cristianos, imagínate qué hubiera sucedido si aparecen. Dios, yo recé todo lo que sabía esa noche. ¿Forma de contacto contigo, Mariano? Pues mira, a través de Facebook, Mariano Fernández Urresti, también marianofernandezurresti.com es mi página web y también publico alguna cosita en Instagram con mi nombre, claro. No sé si existen los inmortales, pero tú eres y serás uno de ellos. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Miguel, y a todo el equipo. Gracias. Hemos de hacer una pausa, llegan nuestras compañeras para dar las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después hablaremos del Santo Grial y de otros asuntos interesantes con un personaje que se llama Indiana Jones. Y nuestro siguiente invitado que tenemos aquí en directo. No lo perdáis, hay mucho para contaros. Hay Blanco Radio en Facebook, Twitter, Instagram, nuestras redes sociales abiertas. Enseguida volvemos. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.